Me dice así. Una partícula tiene una velocidad de 17 por el coseno de 2.5 por el tiempo menos pi medio. Que eso es la fase inicial, el pi medio. Ahora, ¿qué me pide calcular? Inciso A, la amplitud, el periodo, la frecuencia angular, la frecuencia y la fase inicial. Eso es lo que me pide en inciso A. Lo que tenemos acá, encontrar la amplitud, el periodo, la frecuencia angular, la frecuencia y la fase inicial. Lo primero que se me tiene que venir en mente son las tres ecuaciones de movimiento armónico simple en función del tiempo, que son estas tres de acá. Ustedes lo tienen que tener como un formulario. Esas tres. Que me dice que la posición es igual a la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo más la fase inicial. Si quiero determinar la velocidad, solamente tengo que derivar esto de acá, donde la variable dependiente sería x y mi variable independiente sería el tiempo. Derivado de esto de acá me va a dar que la velocidad va a ser igual a la amplitud por la velocidad angular por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más la fase inicial. Y si quiero la aceleración, va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, derivado de eso me va a resultar que la aceleración va a ser igual a menos, porque la derivada de coseno va a ser menos seno, y la derivada de esto de adentro va a ser omega, por lo que ya estaba fuera de la constante va a ser amplitud por omega al cuadrado, omega por omega, omega cuadrado. El seno de omega por el tiempo más la fase inicial. Esas son las tres ecuaciones del movimiento armónico simple en función del tiempo. Hay también para función de desplazamiento. Más rato lo vamos a ver. Ahora, partiendo de ahí, ¿qué es lo que me da la pregunta? La velocidad. Entonces me traigo la ecuación de la velocidad. Acá. Y con esta ecuación de velocidad voy a reemplazar lo que está aquí, los datos. Ahora, una vez que tengo estos datos, vemos lo siguiente. Agarro y redondeo ese valor que tengo ahí, que es el menos pi medio. Ese menos pi medio es nuestro valor de alfa. ¿Qué es alfa? La fase inicial. Esta es la pregunta que me da el inciso, entonces me pide determinar todos esos valores. Lo primero voy a determinar la fase inicial. Entonces la fase inicial va a ser lo que tenemos entonces, menos pi medio. Ahora, esto de acá ya no es 25, lo he cambiado a que sea 17. Y la velocidad angular va a ser de 2.5. Ahí. La fase inicial sigue siendo la misma. Ahora, ¿qué debo hacer en este caso? Determinar cuánto es omega, o la frecuencia angular, o velocidad angular. Esa velocidad angular es 2.5 para nosotros, lo que está multiplicando a t. Omega por t, entonces lo que multiplica a t es la velocidad angular, 2.5. Entonces ya tendría la fase inicial, que sería dato, la frecuencia angular, que sería dato. Ahora necesito determinar la amplitud. ¿Qué hago para determinar esa amplitud? Ese 17 es la multiplicación de la amplitud por la velocidad angular, que sería 17. Entonces, ¿qué dato tengo acá? La velocidad angular. Entonces esta velocidad angular va a pasar a dividir. Entonces la amplitud va a ser 17 entre la velocidad angular. Acá.
de cuenta de 25 sería 17 para nosotros. Ahí. Reemplazamos el valor de la velocidad angular también. Entonces nuestra amplitud va a ser igual, es decir, 17 dividido entre 2.5. ¿Tienen calculadora? Reemplacen ese valor, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le sale 17 entre 2.5? Tiene que estar en radianes su calculadora para empezar. ¿Cuánto le salió? ¿17 entre 2.5? ¿Cuánto es? Ustedes me tienen que seguir. 6.8. 6,8. Perfecto. Ahí ya tengo la amplitud. Entonces ya sería dato. Ahora, como ya tengo la amplitud, tengo que determinar el periodo ahora. Aquí es igual el periodo, por fórmula, a 2pi sobre la velocidad angular. ¿La velocidad angular es dato? Sí, vale 2.5. Entonces agarramos y reemplazamos. 2pi radianes sobre 2.5. Me van dictando la respuesta. Eso me va a dar en segundos. Radianes con radianes se van y me queda en segundos. ¿Cuánto me va a dar? 2pi dividido entre... 2.51. Correcto, está muy bien. 2.51 segundos. Ahora quiero la frecuencia. Aquí es igual la frecuencia a 1 sobre el periodo. Y el periodo que nos dio es 2.51. ¿Cuánto sale la frecuencia? 1 sobre segundo es hertz. 0,4. ¿Clavado? 39. Ya. ¿Así? 0,39 nomás. Ah, ya. Sí, 0,39. Gracias. Ahí está. Entonces ya tengo la frecuencia, ya tengo el periodo, ya tengo la amplitud y la velocidad angular y la fase inicial. Ya te había respondido entonces. La amplitud, 6.8. El periodo, 2.51. La frecuencia angular, 2,5 radianes sobre segundo. La frecuencia, 0,39 Hz. Y la fase inicial, menos pi medio. ¿Hasta ahí todo claro? Bien. Voy con el inciso B. Calcular la posición, velocidad y aceleración cuando la partícula tiene un tiempo de 13 segundos. Entonces agarro y copio esa pregunta. Entonces, lo que quiero es la posición para ese tiempo. La fórmula de posición en función del tiempo es la que tenemos. La posición va a ser igual a la amplitud por el seno de la velocidad angular o la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. De la cual todos estos valores ya han cambiado. La velocidad angular, 2.5. El tiempo, para nosotros ya no es 12 segundos, sino 13 segundos. Ahora, la amplitud la tenemos que es de 6.8. Ahora, solamente tengo que agarrar y reemplazar y voy a tener la posición. ¿Cuánto le sale la posición reemplazándolo? 6.8 por el seno de todo eso. 6.8 por el seno
de 2.5 por 13 segundos menos pi medios. ¿Cuánto le sale? Menos 3.18 le sale. Sí, menos 3.18. Perfecto. Entonces ya tengo la posición. Está muy bien, la hemos sacado. Ahora, ya tengo la posición, ahora quiero la velocidad. Aplico la fórmula en función del tiempo de la velocidad. La velocidad va a ser igual a la amplitud por la velocidad angular por el coseno de omega por t más la fase inicial. Ahora solamente es agarrar y reemplazar los valores que tenemos. La amplitud de nosotros es 6.8. Que es la que tenemos acá. La velocidad de nosotros angular es 2.5. Que es la que tenemos acá. Y el tiempo que nos da es de 13 segundos. La fase inicial sigue siendo pi medio. No ha cambiado. Ahora, ¿cuánto le sale entonces la velocidad? $15.02. 15.02. ¿Así? Sí. Bien. Ya tengo entonces la velocidad. Ahora, una vez que ya tengo la velocidad que me falta, la aceleración, ¿cierto? Entonces copiamos la fórmula de la aceleración en función del tiempo, que sería la de acá. La aceleración es igual a menos de la derivación, la amplitud por la velocidad angular al cuadrado por el seno de la velocidad angular o la frecuencia angular por el tiempo más la posición. Entonces agarramos y reemplazamos los valores. Nuestra amplitud, ¿cuánto es? 6.8, si no me equivoco. 6.8 por la velocidad angular que vale 2.5 al cuadrado por el seno de 2.5 y de cuenta de ser 12 segundos va a ser 13 segundos. Ahí lo tengo. Todo lo mismo. ¿Y cuánto me va a dar? Lo que ocupamos fue las ecuaciones del más de movimiento armónico simple en función del tiempo. Fue esto de acá. ¿Cuánto le sale? $19.88. 19.88. Ahora, eso está en radianes, ¿cierto? Sí. Ya. En la velocidad seguro que está bien este valor. $6.8 por 2.5 por el coseno, ¿no? $15.02, sí, está bien. Ya, perfecto. Ya tengo entonces la posición, la velocidad y la aceleración. Hasta ahí hasta había respondido del inciso B. Ahora que me pide el C.
Calcular la velocidad y la aceleración cuando la partícula pasa por 4 metros. Le da la posición de 4 metros. Entonces ustedes tienen que encontrar la velocidad y la aceleración para eso. Como le da la posición de 4 metros, ustedes tienen que entrar con la ecuación de movimiento armónico simple en función de la posición, ya no en función del tiempo, que son estas dos fórmulas de acá, que la están viendo ahí. La ecuación del movimiento armónico simple en función de la posición. La aceleración va a ser igual menos la posición por la velocidad angular al cuadrado, o la frecuencia angular al cuadrado. Y la velocidad va a ser igual a la frecuencia angular o la velocidad angular por la raíz de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Entonces ustedes tienen que agarrar y reemplazar. Con las dos ecuaciones lo va a llevar arriba. Lo que quiere es velocidad y aceleración, que serían esas dos. Determinamos primero la velocidad. ¿Cuánto es nuestra velocidad angular? 2.5. 2.5. La amplitud de nosotros es la que tenemos acá, la amplitud, 6.8. 6.8. Y la posición que nos da ya no es 3 metros, sino 4 metros. 4. Ahora, ¿cuánto nos sale ese valor? 2.5 por la raíz de 6.8 al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Le sale 13.74 o 75? 13,74. Sí, 75. Bien. Eso me da en metros sobre segundo la velocidad. Ahora necesito determinar la aceleración. De igual manera tengo que agarrar y reemplazar los valores. La posición que nosotros nos da es de 4 metros. Entonces de cuenta de 3 va a ser 4. Y la velocidad angular que nosotros tenemos es de 2.5. 2.5 al cuadrado por 4, ¿cuánto me va a dar? La aceleración. Menos 25. ¿Clavado? Sí. Sí. Perfecto. Ya, ahí ya tengo la aceleración y la velocidad. Ya te había respondido el inciso C. Ahora me pide que determine la velocidad y aceleración máxima. Entonces determino la aceleración y la velocidad máxima de la siguiente manera, a través de estas dos ecuaciones. Pero ¿de dónde salen estas dos ecuaciones para empezar, digamos, a calcular? ¿De dónde sale la velocidad máxima? De la ecuación de posición. ¿Cuándo va a ser máxima la velocidad? Cuando la posición sea 0. Si esto vale 0, ¿qué me queda? La amplitud al cuadrado, raíz de la amplitud al cuadrado. Cuadrado con cuadrado se van y me queda velocidad angular por la amplitud. ¿Y cuándo va a ser la aceleración máxima? Cuando la posición sea la amplitud. ¿De acuerdo? Es la misma de acá, la que tienen acá. Entonces agarramos y esas dos ecuaciones las copiamos. Ahora sí. Determinamos la velocidad primero.
la velocidad máxima va a ser igual a 2.5, que es la velocidad angular o la frecuencia angular, por la amplitud que es 6.8. ¿Cuánto le va a dar la velocidad máxima? 17. 7 clavado 17. a 17. Bien. Ahora ya tengo la velocidad máxima. Debo hacer lo mismo para la aceleración máxima, que es lo que tenemos acá. Debe de ser 2.7, va a ser 2.5, que es la velocidad angular o la frecuencia angular. Y debe de ser la amplitud de 9.26, para nosotros es 6.8. ¿Cuánto es el valor de la aceleración? 2.5 al cuadrado por 6.8. ¿42.5? Sí. Ahí está. Y ahí respondería la velocidad máxima y la aceleración máxima. Y ese es el ejercicio que me pide. ¿Se entendió o hay alguna duda sobre el ejercicio? ¿Hay alguna duda? No. ¿Todo claro? Sí, sí, todo claro. Perfecto, entonces. Entonces ahorita me voy a desconectar para volver a grabar otro video para que así lo haga por separar los ejercicios para subirlo a la plataforma. ¿Ya? Listo. Bien. Entonces cierro esto. Finalizar.